Zacarías capítulo 11, vamos allá a entrar en nuestro tiempo de estudio. Estamos estudiando los miércoles este libro de Zacarías, tomando nuestro tiempo. El propósito es no avanzarnos. Dice, ¿por qué todavía estamos en Zacarías después de muchos meses? Es porque a veces no vemos los versículos, los tesoros en estos versículos. Y si predico un capítulo cada día, cada miércoles se va a perder muchos de los versículos que vemos en estos libros. Y quizás este va a ser la única vez que va a escuchar una predicación en Zacarías. Y más cuando entren en su tiempo devocionales en el libro de Zacarías, es posible que tú vas a leerla y decir, ¿qué está pasando aquí? Y se pueden desanimarse porque no entienden lo que está pasando y lo leen rapidito y no ven las bendiciones que encontramos en Zacarías. Por eso queremos sacar el tiempo y ver los versículos. Y te voy a decir que este libro es un libro difícil. Hay muchos versículos que pertenecen al tiempo de ellos en ese momento. Algunas profecías que pertenecen al tiempo de ellos, pero en unos 100, 200, 300 años después. Y hay otras profecías que van más allá, que todavía no ha pasado el milenio. Y aún la semana que viene hay una profecía que habla sobre la tribulación. Tenemos que ver dónde estamos, y por eso el trabajo mío es tratar de buscarla para que no tiene que estudiarla y yo solamente presentarla el miércoles. Pero hay pasajes, aún como esta noche, que son difíciles. Voy a tratar lo mejor que pueda para compartirla y para que lo pueda entender y ver lo que está pasando en este libro de profecía, el libro de Zacarías. Estamos en capítulo 11, 14 capítulos, y vamos a estar mirando de versículo 8 al versículo 14 en esta noche. Y estamos aquí con Zacarías, el profeta menor entre los profetas menores que vemos en la Biblia. Recuerda que profetas menores no significa que no son importantes. Profetas menores solamente significa que la cantidad de palabras que ellos escribieron es menor que los profetas mayores. Los profetas mayores escribieron más capítulos, más versículos, y por eso se llaman profetas mayores. Cada uno de ellos, profetas menores y profetas mayores, son bien importantes. Dios tiene algo específico para ellos, para compartir a la nación de Israel. Una profecía que va a pasar muchas veces es por su desobediencia, porque está desobedeciendo al Señor. Pues Dios tenía que llamar un profeta para predicarle, para que tenga arrepentimiento y regresen otra vez al Señor. Y vemos cuando estudiamos la nación de Israel que ellos desobedecían, obedecían. Dios castigaba, Dios bendecía. Y eso es igual lo que pasa en nuestra vida. Nosotros desobedecemos, tenemos arrepentimiento, Dios bendice, y estamos en ese mismo círculo igual que Israel. Pero llegó un momento en la nación de Israel donde Dios dijo, ya basta. Ya es tiempo para castigarle en una manera y aún algo fuerte, ahí donde vino Asiria para el norte y Babilonia para el sur, y le llevaron a ellos en cautiverio por unos años, a Babilonia por 70 años y Asiria unos cuantos años, hasta que se dispersaron o se fueron a diferentes lugares. Pero eso fue solamente por su desobediencia. Hermanos, cuando nosotros somos desobedientes y estamos desobediendo al Señor y no tenemos arrepentimiento, pues Dios aún nos da mucha misericordia y nos da una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, y nos sigue porque tiene misericordia. Pero quizás viene un momento donde nosotros seguimos con el pecado, no queremos confesarlo, seguimos practicándola, y Dios dice, ya basta, es tiempo para recibir un castigo, con el propósito que ese cristiano otra vez miren al Señor, regresen al Señor, tenga restauración, y Dios puede seguir bendiciendo. Hermanos, no sé dónde tú estás esta noche en su vida espiritual.
lo que Dios está trabajando, las luchas que tú tienes, pero es importante que nosotros mantenemos esta cuenta con el Señor corta, el significado que cuando pecamos contra Dios, que nosotros rápidamente pedimos perdón para que Dios nos perdone, porque dice que es fiel y justo para perdonarnos, para mantener esa relación con el Señor, tener esa comunión con Dios personal, íntima y apasionado, y podemos seguir sirviéndole a Él. Gracias, Señor, que sus misericordias son nuevas cada día, y podemos seguir sirviéndole a Él, aunque no somos perfectos. Nosotros fallamos a Dios muchas veces. Podemos venir a Él en cualquier momento para restaurar nuestra relación y pedir perdón al Señor. Y nosotros vemos en este libro muchas aplicaciones para nuestra vida, y ese propósito, ver lo que estaba pasando en ese tiempo de Zacarías y ver cómo esto aplica a nosotros y las cosas que ellos hacían, que nosotros también hacemos, que nosotros podemos aprender de sus errores y no dejar que estos mismos errores pertenecen en nuestra vida también. Zacarías nació en Babilonia en el tiempo que estaban allá 70 años. Zacarías nació después, él regresó con Zorobabel, que era el gobernante de Israel, cuando regresaron otra vez, y regresaron con él y con otros que vinieron de Babilonia para Jerusalén para empezar a reconstruir el templo. Y sabemos esta historia, pero quiero saber de Zacarías. Cuando llegó a Jerusalén era un joven, y 17 años después que él llegó a Jerusalén, Dios le llamó a él como profeta. Estamos hablando de un joven en ese tiempo, 25, 26, 30 años, era joven en ese tiempo, y Dios le llamó con un gran propósito para profetizar algo importante para este grupo de judíos que estamos enfocados en el sur, que era Judá. Estos dos tribus, los que salieron de Babilonia, ahora regresan otra vez, y en esa área es donde Dios le llamó a Zacarías. Aún sabemos que habían dos profetas a la misma vez que estaban profetizando, Ageo y Zacarías, y estos dos profetas, Ageo estaba ahí por 4 años, con 4 meses, con 4 mensajes. Después Zacarías vino, y también con el mismo propósito. Dios llamó a estos dos profetas para animarle a Zorobabel, que fue el gobernante de Israel, para ayudarle a entender que los judíos tenían que empezar otra vez a construir el segundo templo. Ellos se desanimaron, y después por su desobediencia esperaron unos 16 años después de construir el fundamento del templo. Se desanimaron porque había otras naciones alrededor que le estaba atacando y no quería el templo, y pues se desanimaron, y el pecado, ídolos, todo eso juntos dejaron el templo por 16 años, y Dios llamó a Zacarías para recordarle la importancia de construir este templo para que Dios esté con ellos dentro de este templo. Y pues vemos ahora, aún en este momento, capítulo 11, ya ellos tenían el templo construido, pero todavía habían cosas que Dios tenía para esta nación, y aún capítulo 6 hasta capítulo 14 está hablando más allá de otro tiempo, más en el milenio, otros tiempos que va a pasar. Y aún en esta noche vamos a ver un tiempo de el año 70, cuando fue la destrucción de Jerusalén, y estamos hablando de todo eso. Ojalá que me pueda seguir a mí, y vamos a mirar estos versículos palabra por palabra, a tratar de entenderla, y ojalá disfrutarla juntos, y aún sacar aplicaciones para nosotros en nuestra vida. La última vez que estudiamos, la semana pasada, para dar contexto, porque esta es realmente la segunda parte, porque capítulo 11 habla sobre el juicio de Dios. Dios estaba dando juicio a Israel, aunque ellos construyeron el templo. Dios todavía estaba castigándole a ellos porque regresaron otra vez al pecado y ser infiel a Dios, y Dios está preparando un juicio para ellos que no viene en ese tiempo donde están viviendo. Aún este juicio ha llegado unos 200, 300 años después que se cumplió esta profecía que Zacarías está compartiendo.
Pero la última vez hablamos de 4 detalles sobre esta destrucción de Israel. Hablamos, número 1, de la puerta de la destrucción, versículo 1 al versículo 3, y esta puerta empezando al norte, esta sección de Israel. En el norte había Líbano, donde ellos tenían palos grandes de cedros, y cedros era algo poderoso para ellos. Fueron conocidos por ese árbol que tenía grande, un árbol sumamente grande, famoso para ellos, y Dios dijo que iba a venir con fuego. Abre las puertas, dice el Señor, para que Él pueda entrar y el fuego entrar y empezar a destruir. Y esos árboles fueron algo que traía orgullo para ellos. Y Dios usó estos árboles en capítulo 11 para referirse a otra cosa. Por ejemplo, los árboles de orgullo, Dios iba a destruir el orgullo de ellos. Aún los árboles tenían el significado de estos líderes en Israel, en la parte norte, Líbano, que tenía orgullo, y Dios le iba a humillarles a ellos. Después vimos, número 2, la predicación de la destrucción. Dios le dice a Zacarías que predique a las ovejas para predicarles sobre el juicio que viene. Quiero que entienda algo que no se ve en este capítulo si no lo estudia. Lo que está pasando aquí es que Dios le está dando a Zacarías que él actúa algo, las cosas que él va a profetizar y aún poner acción, como ser pastor de estas ovejas, apacentar y enseñarle, predicarle. Está usando a Zacarías para hacer estas acciones, pero realmente está dando el símbolo de Jesús. Lo que está pidiendo que Zacarías haga en este momento es exactamente lo que Jesús va a hacer cuando Él venga a esta tierra. Es como un play como una película. Y pues Zacarías está demostrando, Dios le dice apacentar o predícale a ellos, y Él lo está haciendo. Tenía un palo que tenían los pastores, y lo tomó, son 2 palos, y lo puso en acción. Pero quiero que vean que este símbolo de Zacarías realmente es el símbolo de Jesucristo cuando esté aquí en la tierra. Son cosas que si lo leen en la Biblia, estos versículos, no lo van a ver hasta que entren un poquito más profundamente a estos versículos y vean estas cosas importantes para entender este libro de Zacarías. Después vimos, número 3, los pastores falsos, parte de esta destrucción. Los pastores falsos venían a los judíos por medio de los romanos, querían engañar a estos judíos. Aún estos falsos maestros, los escribas, los que se supone que ellos enseñen la palabra, ellos fueron contra la palabra y contra de Jesús, que aún ellos vendieron a los judíos, a los romanos. Ellos no querían que los romanos entren y empiezan a destruirles, ellos hicieron una amistad con los enemigos, estos líderes en Israel, para que los romanos no le molesten, y aún vendieron los judíos a ellos como esclavos. Y aún la Biblia dice que no se sentía mal. Aún pensaba que era el propósito de Dios, porque recuerda, Dios quitó la protección de Él a los judíos por esta desobediencia. Dios tomó unos pasos atrás y dejar el castigo de su pecado, del pecado de ellos y los romanos, que todo que Dios ha preparado a la nación de Israel con el propósito que ellos vean donde ellos están y venga otra vez, restauren su relación con el Señor, y está permitiendo estas cosas pasar. Después vimos, número 4, el pastor verdadero de esta destrucción en versículo 6 a versículo 7. Y Dios viene, el pastor verdadero que es Dios, tendrá misericordia a estas ovejas. Los pastores falsos no tenían misericordia, y aún Dios dice, como ustedes no tenían misericordia sobre las ovejas, yo tampoco voy a tener misericordia sobre usted, sobre ellos. Algo fuerte aquí que está pasando. Dios está, a veces no vemos a Dios y lo vemos con misericordia, pero Dios es un Dios justo, y hay juicio y hay castigo cuando hay desobediencia, y Dios está
Aún vamos a ver esta noche como Dios quitó su mano de la nación de Israel en estos momentos solamente para dejar estas cosas pasar en su vida, parte de este castigo. Vamos a continuar esta noche viendo esta destrucción, aún parte número 2 de este capítulo, esta gran destrucción. Lo vamos a terminar la semana que viene porque los últimos 3 versículos de este capítulo lo voy a guardar para la semana que viene porque habla sobre el anticristo y quiero predicar un mensaje completo sobre el anticristo y sobre lo que el pasaje está hablando de esta profecía que va a pasar en la tribulación, y por eso guardé esos últimos 3 versículos para la semana que viene, si Dios permite. Pero quiero ver 4 cosas de este pasaje en capítulo 11, del versículo 8 al versículo 14, y ahí lo tengo en la pantalla para que la vea. Vamos a ver, Dios destruye, Dios rompe, Dios es rechazado y Dios separa. Quiero ver estas 4 palabras en estos versículos para que tú veas parte de este juicio que está pasando. Número 1, esta noche vamos a entrar, pero antes que leemos estos versículos, vamos a orar y pedir que Dios nos ayude para entender estos versículos, disfrutarla y aún dejar que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones y podemos ver cómo esto aplica a nosotros en nuestra vida personal. Señor, gracias por este privilegio de estar aquí. Gracias por este pasaje. Yo sé que es un pasaje difícil, pero gracias porque tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos a entender tu palabra. Y Señor, que podemos masticarla, escudriñarla, y Señor, que podemos ver las verdades y aún ver que tú eres un Dios justo y que hay juicio y que nosotros tenemos que ser obedientes. Y cuando no somos obedientes, pues hay disciplina y hay castigo, porque el propósito es para que nosotros regresemos otra vez en tus manos, restauremos esta relación y podemos seguir siendo bendecidos por ti. Oh, Señor, bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Están conmigo? Yes. ¿Estás ready? No? Yes. ¿Sí? Ok, muy bien. Número 1, Dios destruye. Vemos eso en versículo 8 al versículo 9. Mira lo que dice en versículo 8. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos. Vamos a quedarlo ahí un momento porque esto fue una profecía. Y es difícil entender quién son estos 3 pastores. No nos dice a nosotros en el pasaje quién son ellos. Es una profecía de algo en el futuro. Y aun cuando leen comentarios hay 40 diferentes interpretaciones sobre este versículo y estos 3 pastores. Yo creo que no son 3 individuales, 3 personas específicas, pero son 3 grupos o 3 clases de individuos. Los falsos profetas, los sacerdotes, los escribas. Creo que son los 3 grupos que estaban enseñando o tuvieron el privilegio de enseñar y porque no estaban enseñando bien y son falsos maestros y estaban engañando a las personas, pues Dios ahora va a destruir estos 3 grupos, estos 3 pastores, estos 3 grupos en sentido de los falsos profetas, los sacerdotes y los escribas. Dios va a destruir el trabajo de los mediadores, porque ellos estaban predicando por Jesús la verdad. Se supone que estén predicando la verdad, pero no lo estaba haciendo. Sabemos que después Jesús es el mediador cuando Él venga y no tenemos que ir por otra persona a orar, es solamente ir a Jesús y Jesús ora por nosotros y lleva nuestras peticiones al Señor. Después de la destrucción de Roma, estos 3 oficiales no existieron más. No vemos, aún en el Antiguo Testamento se llamaba falsos profetas, en el Nuevo Testamento se cambiaba a falsos maestros. Hoy en día no hay profetas, falsos profetas, pero hay
falsos maestros, o el término se cambió y aún no existe este nombre falsos profetas, todavía existen hoy falsos maestros. Los sacerdotes, los escribas no existen hoy, en el sentido que yo sé que otras religiones usan los sacerdotes, pero aquí en este tiempo pues no lo usaban más. Y Dios destruyó estos 3 pastores en un mes, estos 3 grupos. Y recuerda que esta es mi interpretación de estos 3 pastores. Y si van a leer, van a encontrar otras 40 diferentes interpretaciones, solamente porque la Biblia no realmente dice quién son estos pastores, quién son estos grupos. Pues tenemos que ver en el contexto, ¿verdad?, qué está pasando y qué son grupos que Dios podía venir a destruir, que en ese tiempo están haciendo mucho daño. Y por eso llegué a estos profetas, sacerdotes y escribas, porque ellos fueron, aún en capítulo 10, en principio del capítulo 11, fueron los que engañaron a los judíos y aún le vendieron, y había mucha maldad entre estos grupos, y el juicio viene para ellos. Dice aquí un mes. Y realmente un mes, cuando vemos ese sentido, a veces hay términos que no es específico 31 días, pero un mes en este versículo significa un tiempo pequeño. Puede ser más de un mes, pero el significado es que va a ser esta destrucción de estos grupos, va a ser rápido, va a ser en un tiempo corto. Dios va a destruir estos 3 grupos. Después nos dice por qué Dios va a destruirle. Dice ahí, pues mi alma se impacientó, o no había paciencia contra ellos. Tenía que ser un grupo de personas donde Dios ya no tenía paciencia para ellos, y ahora le va a destruir aún estos grupos por lo que está pasando en esta historia. Aún ellos odiaban a Dios. Y Dios no tenía paciencia sobre ellos. Vemos la segunda parte, versículo 8. Dice, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Otra característica de estos 3 pastores o estos 3 grupos, y cuando vemos la característica de ellos, me aborrecieron y Dios no tenía paciencia con ellos, pues nos lleva a estos grupos. A los falsos profetas, a los sacerdotes y a los escribas. Por eso yo saqué estos 3 grupos, porque en el contexto los que odiaban a Dios, los que Dios no tenía paciencia, fueron estos 3 grupos. Si yo tenía que interpretar quién son los pastores que Dios va a destruir, la conclusión mía va a ser estos 3 grupos que estaban contra Dios. Le odiaban a Él y por eso Dios no tenía paciencia. Hermanos, un día estos falsos maestros de hoy, que están en iglesias aún en los púlpitos predicando, engañando a la iglesia, predicando prosperidad, predicando cosas falsas, predicando cosas que no están en la Biblia, dando su propia interpretación, dando sus opiniones de la Biblia. Esos falsos maestros que nosotros vemos hoy, un día van a dar cuenta a Dios por las cosas que ellos están haciendo, aún engañando a las ovejas, a los cristianos. Están llevando a muchas personas en un camino erróneo. Aún Pedro, cuando estudiamos Pedro los últimos meses pasados, está hablando de los falsos maestros y le dijeron que ellos están llevándole a destrucción, a la perdición, que muchos de ellos que estaban en sus iglesias aún no va a dar cuenta hasta el último día que ellos van al infierno porque estaban siguiendo a una persona falsa y estaban engañados, y ahora su vida va a ser diferente, su vida, su destino futuro, porque estaban siguiendo una persona falsa. Y esto es lo que va a pasar, y muchos de estos falsos maestros hoy en día van a dar cuenta a Dios, igual que Dios destruyendo estos 3 grupos por esta falsa enseñanza, por llevando las ovejas, engañándole a ellos, aún llevándolos lejos de Dios. Viene el juicio para ellos.
ellos tomaron una posición para engañar a muchos inocentes. Y lo triste es que muchos de estos seguidores van al infierno por no escudriñando la palabra. Hermanos, por eso yo digo, cualquier persona que venga aquí a predicar, siempre vaya a su hogar y estudien el pasaje para que tú veas lo que están predicando es exactamente lo que dice la Biblia. No diga, el pastor dijo esto, eso tiene que ser cierto. William Feliciano dijo esto, Evelio dijo esto, y significa que tiene que ser cierto. No vamos a buscar la Biblia porque si lo dijeron ellos, es cierto. Ahí es donde está el peligro. Tenemos que regresar otra vez. Yo puedo hacer errores aún en mi interpretación de la Biblia, y es importante que ustedes vean y vean los pasajes y no tengan miedo de ir a mí y decir, pastor, creo que el pasaje yo lo veo de esta manera y well, yo veo contigo y lo vemos. Es bien importante. Agradezco a esas personas que siempre me ayudan a ver un pasaje quizás diferente para nosotros estudiarlo juntos. Y esos falsos maestros van a dar cuenta, y estos seguidores tristemente no va a llegar a lo que están enseñándole a ellos porque es algo falso. Hay 4 cosas cuando hablamos de los falsos maestros. Rápidamente, 4 cosas diferentes de identificar estos falsos maestros. Número 1, el mensaje de ellos viene de un lugar diferente. El verdadero maestro, el predicador está usando la Biblia, y la Biblia es donde viene el mensaje. Él predica la Biblia, enseña la Biblia como nosotros lo hacemos aquí, aún los otros versículo por versículo, para que tú veas toda la Biblia y entiendes toda la Biblia. Pero un falso maestro se inventa su propio mensaje. Se cambia las palabras de la Biblia para su interpretación, para no ofender a las personas, para agradar a las personas, para que regresen otra vez, para que se siente bien en su alma. Y sí, sabemos que la predicación, la Biblia nos anima a nosotros, pero tenemos que predicar sobre el infierno, tenemos que predicar sobre el pecado, tenemos que predicar sobre el desánimo y la depresión, porque son cosas que Dios habla, y es importante que la iglesia conozca lo que la Biblia dice. No podemos, como dice en inglés, beat around the bush, que ir atrás, no sé cómo es en español, pero tenemos que ir directamente a la verdad y predicar todo fuertemente. Y si se enojan conmigo o con la persona que está enseñando, se tiene que enojarse con el Señor, porque nosotros solamente estamos repitiendo ya lo que el Señor está diciendo. Número 2, otra cosa que vemos sobre estos falsos maestros, no solamente que su mensaje viene de un lugar diferente, pero número 2, el mensaje es diferente. El verdadero maestro, Jesucristo, es su fundamento. El falso maestro, Jesucristo, es puesto al lado. No es importante, aún lo usa cuando es bueno para usarlo, pero no es su fundamento. Y su mensaje no es Jesucristo, es otro mensaje, aún un mensaje falso. Número 3, la posición es diferente. El verdadero maestro escapa de la corrupción aún del mundo. Trata de evitar que el mundo entre en la vida de los cristianos, aún que el mundo entre en la iglesia, pero el falso maestro corre a la corrupción y permite que el mundo entre en la iglesia, y aún permite que las ovejas, los cristianos, entran en el mundo y reciban del mundo y se aprovechen del mundo. Nosotros tenemos que separarnos, aún amar a los que están afuera, pero no ser parte del mundo. Y número 4, el destino es diferente. El verdadero maestro, su destino es vida eterna. El falso maestro será apartado del Señor al lago de fuego. Son lugares diferentes. Versículo 9, en nuestro texto, Zacarías capítulo 11, dice: y dije, no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiré,
que se pierda, y las que quedaren, que cada uno coma la carne de su compañera. Lo que estamos viendo aquí es que Dios está quitando su mano de protección sobre la nación de Israel. Dios permitió que todos los pueblos entren y empiezan a atacar a su pueblo, el pueblo de Israel. Dios dice, no os apacentaré. Recuerda que Zacarías está tomando este lugar y poniendo esta acción, y Dios le dio el trabajo de ser pastor a las ovejas y le dijo a predicarle a ellos, y ahora le está diciendo, no os apacentaré. Recuerda que Zacarías está practicando algo que Jesús va a practicar cuando llegue a la tierra. Dios dice, no os apacentaré, no le enseñen, no le prediquen. Está tomando unos pasos atrás. Aún dice, los que van a morir, que mueran. Dios no va a hacer milagros, no va a sanar a nadie. Está permitiendo que el pecado entre, el castigo del pecado entre en ellos, las consecuencias. Lo que va a ser destruido, que se destruya, o destruye, que sea destruida. A los que se queden, que se coma uno a otro. Cannibalism. En español, canibalismo. Algo así. Uno que se coma uno a otros. Recuerda en otros profetas menores, el tiempo de hambre, los padres se comían a sus niños. Aún le dice aquí que aún tomó su tiempo atrás, no está dando su protección, y aún los que mueren, están enfermos, que se mueran a ellos, y los que se quedaron, pues que se coman unos a otros, se coma la carne de su compañera. Esto es lo que está pasando en la nación de Israel en este momento. Esta gran destrucción, Dios está permitiendo todo esto pasar para que ellos reciban este castigo de su desobediencia. Recuerda que todo esto está pasando por su desobediencia. Es la culpa de ellos. Cuando nosotros somos desobedientes, hermanos, y hay pecado en nuestra vida y no hay arrepentimiento, no venimos a Dios y no pedimos perdón de nuestro pecado y seguimos practicando el pecado. Escuche bien, iglesia, Dios quita su protección de nosotros también. Si no queremos confesar, si no queremos arreglar esa relación, pues Dios, aún como hizo a Israel, va a tomar unos pasos atrás y va a dejar que el pecado que nosotros estamos practicando, que no queremos soltar, que no queremos confesar, Dios va a permitir que las consecuencias de esos pecados ocurran en nuestra vida. Y Dios quita su protección con nosotros. Él permite las consecuencias de nuestro pecado entrar en nuestra vida. Él permite el pecado, permite a Satanás a destruir o a tener su lugar en nuestra vida. Esto es lo que pasó aquí en la nación de Israel. Y puede también pasar en nosotros. Pero recuerda, hermanos, que Dios es misericordioso. Y aún fue así con la nación de Israel. Le dio muchas oportunidades. No era la primera vez que ellos desobedecieron, y Dios ahora está tan fuerte que ha quitado su mano y su protección sobre ellos. Estamos hablando de 100 y más años de ellos en desobediencia. Creo que fue 500 años de su desobediencia al Señor. Dios ha tenido misericordia sobre ellos, pero ha llegado un momento que ya basta y ya tiene que venir el castigo, y por eso es tan fuerte lo que está pasando. Pero ya era ese tiempo. Llegó un momento donde ellos no querían escuchar a los profetas. Llegó un tiempo donde ellos estaban sirviendo a otros ídolos. Ellos fueron que empujaron al Señor hacia el lado. Igual Dios es misericordioso con nosotros. Dios nos da a nosotros muchas oportunidades. Es posible que en tu vida esta noche
Dios te ha dado aún esta semana. Ha visto misericordia en su vida donde aún era infiero, estaba pecando y Dios tuvo misericordia y tú llegaste a sus pies y pediste perdón de sus pecados y Dios te perdonó, tuvo misericordia, otra oportunidad. Gracias, Señor, que nos sigue dando si nosotros confesamos. No es que nos da permiso a pecar, que vamos a venir, yo voy a pecar porque yo sé que Dios me va a perdonar. Podemos leer Romanos capítulo 6 para ver sobre eso. Pero si no escuchamos el Espíritu Santo, si no escuchamos los líderes, los pastores que Dios ha puesto en nuestra vida, pues Dios puede quitar su mano sobre nosotros. No estoy diciendo que va a perder su salvación, pero pasamos por el castigo de Dios en nuestra vida, solamente culpa de nosotros, porque no queremos tener arrepentimiento, no queremos venir a Dios y estamos permitiendo el pecado en nuestra vida. Son nosotros que rechazamos al Señor, somos nosotros que ponemos al Señor al lado y estamos sirviendo ídolos en nuestra vida. La disciplina y el castigo viene por culpa de nosotros. No es que Dios quiere castigarnos por cualquier razón. Tiene misericordia, pero también llega un momento, y quizás en tu vida tú puedes recordar un tiempo donde sí había pecado y no quería soltarlo, y Dios permitió algo en su vida, una circunstancia, algo fuerte, para levantarte, para que tú regreses otra vez a la mano del Señor. Y eso que Dios quiere. Pero a veces se tiene que dejar que nosotros lleguemos a lo más profundo del mal, para levantarnos, para venir a Cristo, para confesar. Y aún Dios lo permite porque nos ama a nosotros y quiere que nosotros regresemos a Él. Siempre con un propósito. La restauración de nuestra relación con Él. Vemos un ejemplo en Mateo capítulo 23. Vamos allá un momento para que vea este ejemplo. Mateo capítulo 23, versículo 37 al versículo 39. Hablando de Jerusalén y hablando sobre este castigo, lo que venía para ellos, dice en versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Número 3, en esta noche, Dios rompe. Vemos eso en versículo 10 a versículo 11. Mira lo que dice en versículo 10. Tomé luego mi cayado. Gracia, se llamaba gracia. Recuerdan los versículos anteriores, tenía 2. Y vamos a hablar sobre esos 2. Pero primero dice, tomé luego mi cayado, el palo que usaban los pastores de sus ovejas. Se llamaba gracia, y lo quebré, lo rompió, lo destruyó para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Versículo 7 es cuando Zacarías tenía 2 callados. Recuerda que está actuando esas cosas. Pero realmente es cuando Jesús venga, Él viene a juzgar en esta manera. Uno se llama gracia, el otro ataduras o unidad. Recuerda que, como dije, Zacarías está actuando, pero realmente es Jesús, y Zacarías toma este palo, se llama gracia, y lo rompe. Tenía un significado. El significado fue para romper el pacto
que Dios tenía con Israel o sus pueblos. Y cuando esa palabra plural, pueblos, está hablando de Israel, el norte y el sur, está terminando este pacto con la nación de Israel, el norte y el sur. Esto no incluye el remanente. Remanentes son los cristianos que se quedaron fieles a Dios durante estos tiempos. Pero Dios ha terminado el pacto con esas personas que han dejado a Jesús, a seguirle a Él. Aún ellos que están recibiendo este castigo, Dios está quitando su protección. Pero este pacto fue para proteger a Israel. Este pacto que Jesús hizo en el pasado fue para proteger a Israel, y ahora está quitando esa protección. Y esta protección lo tenía en el tiempo de Zacarías. Aún 500 años antes de Zacarías había la protección del Señor. Pero el tiempo de destrucción venía para Jerusalén. Lucas capítulo 19, versículo 41 a 44, puede ir allá, yo voy a leerla, hablando otra vez, otro ejemplo de esta destrucción en Jerusalén, para que vea otros pasajes, aún en el Nuevo Testamento, enseñándonos lo que exactamente Zacarías estaba hablando. En Lucas capítulo 19, versículo 41, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, hablando de Jesús, a verla, lloró sobre ella, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Wow, esta palabra es tan fuerte hoy. Para mí, para ti no, pero para mí. Y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos tendrán de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué triste que ha llegado a este punto la nación de Israel, donde Dios ya no le iba a protegerle a ellos y iba a permitir que estos enemigos vengan, y empieza esta destrucción. Y cuando hablamos de los enemigos, estamos hablando específicamente de Roma, porque Roma es la ciudad que va a entrar a destruir a Jerusalén en el año 70. Y estas descripciones de esta destrucción podemos llevarla a ese tiempo, pero quizás podemos ir más allá, a otro tiempo donde Dios va a destruir las naciones, como la tribulación. Pero más específico, creo que los comentarios están de acuerdo en que esta batalla o estos enemigos que va a entrar y destruir se refieren más a este tiempo, el año 70, cuando Roma viene a destruir Jerusalén y quema todo, y desde el norte al sur, y una gran destrucción, más de unos millones de judíos, ovejas que han muerto. Fue un gran evento. Qué triste, por su desobediencia estas cosas están pasando. Hermanos, ojalá que nunca nosotros lleguemos a este punto. A un punto en nuestra vida donde Dios tiene que tomar un paso atrás y no darnos esa protección. Donde ya no hay la protección de Dios. Y eso puede pasar si nosotros seguimos en nuestro pecado, seguimos en desobediencia, no hay arrepentimiento. Pues llega un momento, igual que Israel, que Dios tiene que permitir estas cosas pasar. Número 3, vemos Dios rechazado. Versículo 11. O Dios rompe el versículo. Vamos al versículo 11 antes del versículo 12. Versículo 11 dice: y fue desechado o deshecho en ese día. Está hablando en versículo 10 de ese callado gracia. Fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño
que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Zacarías dice que se rompió el pacto en este día por su desobediencia. Y ese grupo fue remanente, los cristianos en el tiempo de Zacarías, que Dios sí le estaba dando protección a ellos. Ese pacto todavía seguía para ese remanente. Y ellos que está hablando aquí, estas personas conocían que lo que Zacarías estaba diciendo fue palabra de Jehová. Yo voy a regresar a este versículo 11 en el final para dar una aplicación para nosotros. Pues estamos viendo aún en este mundo, el mundo que estamos viviendo ahora, estamos viendo que aún Dios está quitando su protección. Este mundo en cual nosotros vivimos está en desobediencia. Dios no está en medio del gobierno. El mundo está en desobediencia. Dios ha quitado su mano de protección sobre el mundo. Aún nosotros como cristianos tenemos la protección igual como el remanente en este tiempo tuvieron la protección de Dios porque le seguían a Él y estaban fieles al Señor. Pero los que no eran fieles, los que estaban en desobediencia, pues a ellos Dios quitó su protección. Igual que hoy, hermanos, un día Dios va a destruir esta tierra como hizo en Jerusalén. Y nosotros remanentes sabemos que esto es la palabra de Dios. Esto es la profecía que Dios ha mandado. Y vamos a mirar otra vez en unos minutos, versículo 11. Vamos a entrar en versículo 12. Dios rechazado, versículo 12 y 13. Dice, y les dije, si os parece bien, darme mi salario. Y si no, déjalo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Aún viendo esa porción, ya nos lleva a nosotros a otro evento que ha pasado. Zacarías todavía está actuando como Jesús le dice a los judíos estas palabras. Jesús le pide que le pague por su ministerio las cosas que ha hecho. Aún Jesús le estaba pidiendo que le enseñe el fruto de salvación, le enseñe a una vida piadosa, el amor, devoción. Le dice que le pague su salario. Aún le dice, si no quiere, no se preocupes. Pero ellos le dieron a él los 30 piezas de plata. Esto fue aún la misma cantidad, 30 piezas de plata que se daban a los esclavos en esos tiempos. Que no era mucho, no era un gran pago. Y le dice Jesús que su valor es igual como un esclavo, pagándole a él ese salario de 30 platas, 30 piezas de plata, pagándole este salario, está diciendo que Jesús no tiene valor o aún tiene un valor como un esclavo, porque es la misma cantidad que le pagaban los esclavos. Interesante, esto fue exacto lo que los judíos le dieron a Judas para entregarle a Jesús a los judíos. ¿Se acuerdan ese tiempo? Y le dieron 30 piezas de plata, como vemos en Mateo capítulo 26, versículo 15, y les dijo, ¿qué me quieres dar? Y yo os le entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata para traicionar a Jesús esos días antes de su crucifixión. Este versículo de Zacarías es una profecía mesiánica, algo que va a pasar y aún fue cumplido. En Mateo lo vemos y fue cumplido cuando Jesús estaba en la tierra. Recuerda, Zacarías está mencionando este detalle, esta profecía que iba a pasar muchos años después de Jesús, y aún lo que ofrecieron para entregar a Jesús. Versículo 13, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y les eché en la casa de Jehová el tesoro. Jesús obviamente no quería este dinero,
realmente no era nada, y se recuerda la historia de Judas, que fue exactamente lo que pasó, y cuando tiró el dinero al piso, pues los líderes lo tomó y compraron esa tierra para enterrar los muertos. Y vemos eso cumplido en Mateo capítulo 27. Terminamos aquí en versículo 14. Dios separa. Dice, quebré luego el otro cayado. Recuerda que versículo 11, hablando de el otro que fue destruido, de gracia, versículo 10. Ahora habla de el otro cayado que se llama ataduras. Este tenía un significado, Zacarías la rompió otra vez como la primera, pero el significado de esta, dice en versículo 14, para romper la hermanidad entre Judá y Israel. Esta palabra ataduras, este palo, este cayado, significa unidad. Y Dios iba a romper esta unidad entre la nación de Israel, más entre Judá y Israel. Y ahora Zacarías rompe otro palo de unidad, la unidad de Israel. Y esta unidad vemos que se rompió este mismo año de 70 en la destrucción de Jerusalén. Después de esta destrucción, pues ya los judíos se fueron para las 4 partes de este mundo. De ese momento, esta destrucción donde Roma destruye a Jerusalén y todo que pertenece al templo, los judíos se fueron a todo el mundo, se fueron, una dispersión, y no había unidad entre ellos. La semana que viene, como dije, vamos a mirar el versículo 15 al versículo 17, hablando sobre, ahora cambia el tema aquí en versículo 15. Anterior está hablando del pastor, que era el trabajo que Dios le dio a Zacarías, tomando el ejemplo de Jesús, el pastor verdadero. Pero el versículo 15 hasta el final habla de otro pastor, se llama el pastor insensato. Y este es el anticristo. Pero voy a guardar ese tiempo porque no hay mucho tiempo para mirar esos versículos y aún hablar sobre el anticristo y esta profecía que todavía no ha pasado, que va a pasar en un tiempo aquí en esta tierra, y quiero que lo vean un poquito más en detalle. So vamos a guardar eso para la próxima semana. Los próximos 5 minutos quiero mirar versículo 11 una vez más y mirar una aplicación para nosotros esta noche. Dice así, versículo 11: y así conocieron los pobres del rebaño. Esos pobres del rebaño fueron los remanentes, los cristianos, los que obedecieron, los que se mantenieron con Zacarías en sus predicaciones. Dice, los pobres del rebaño que miraban a mí. Las últimas 5 palabras bien importantes, que era palabra de Jehová. Hay 2 reacciones que tú puedes tener cuando pasan por cosas difíciles en su vida. 2 reacciones que puede pasar cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles en nuestra vida. Número 1, tú vas a rechazar la situación. Te va a poner rebelde porque está acusándole o enojado a Dios porque está permitiendo estas cosas, estas circunstancias pasar en nuestra vida. Y la primera reacción que nosotros, aún como cristianos, tenemos cuando hay tiempos difíciles es que nosotros rechazamos la situación. Número 2, tú vas a ver que esto es el plan de Dios. Aún esas personas que están pasando por situaciones difíciles, circunstancias que Dios está permitiendo, la segunda reacción que un cristiano
puede tener, no solamente rechazarlo, número uno, pero la segunda es entender que esto, lo que está pasando en mi vida, es el plan de Dios para mi vida. Dios lo está permitiendo en mi vida con un propósito, una razón, quizás para yo regresar a Dios, para yo aprender, para yo mantener mis ojos al Señor, para yo restaurar mi relación con el Señor. Algo Dios está permitiendo, y este cristiano tiene un gozo en su vida sabiendo que todo que Dios hace, lo hace para nuestro bien, y hay algo que Dios me quiere enseñar en mi vida y está permitiendo esto pasar. Esto es el plan de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa reacción cuando algo pasa en nuestra vida? Wow, Señor, ¿por qué tú estás permitiendo? Esto es el plan de Dios para mi vida. Tú has pasado por tiempos difíciles, yo he pasado por tiempos difíciles. Aún es difícil decir estas palabras, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero yo entiendo la Escritura, si yo entiendo su carácter. Esto es el plan de Dios para mi vida. Y podemos dar gracias, Señor, aunque estas cosas están difíciles. Quizás esta noche tú tienes que decir esas palabras. Dios ha permitido cosas pasar en su vida. Quizás la primera reacción es la reacción tuya esta noche. Estás rechazando la situación, estás acusando a todo, estás enojado al Señor, estás rebelde porque está pasando por esto. O quizás tu reacción esta noche es, yo sé que esto es difícil, yo puedo tener gozo en mi vida porque yo sé que esto es el plan de Dios para mi vida. Y cuando entendemos eso, nosotros podemos vivir con gozo en nuestra vida, aún en medio de estos tiempos difíciles, porque Dios tiene un propósito y tiene un plan. En Israel había dos grupos también. Un grupo fueron desobedientes y recibieron el castigo de Dios. Pero había un grupo, aunque Dios estaba castigando, aunque había muchas cosas pasando, ellos se mantuvieron fieles a Dios. El remanente, los cristianos, las ovejas, los judíos que se mantuvieron ahí con Zacarías, escuchando sus predicaciones, sabiendo que esto que está pasando es el plan de Dios. Este es el castigo para ellos que están en desobediencia. Dios le está castigando a ellos. Y este remanente, versículo 11, que estaba mirando a Zacarías, tenía estas palabras. Dijeron, que era palabra de Jehová. Lo que Zacarías estaba hablando era palabra de Jehová. Esta profecía venía de Dios. Dios le estaba hablando a Zacarías. Esto es palabra de Jehová. Dice versículo 11 que ellos conocieron y sabían que era palabra de Jehová. Ellos escucharon a Zacarías y sabían que lo que Zacarías decía era palabra de Jehová. Dios está castigando este mundo hoy en día, y nosotros que tenemos la Biblia sabemos la profecía en Daniel, Ezequiel, Apocalipsis del tiempo de la tribulación, el tiempo de futuro, aún en Zacarías, el milenio. Nosotros conocemos la Biblia y podemos decir que las cosas que están pasando en el mundo, las guerras que está pasando, la desobediencia de los jóvenes a sus padres, la homosexualidad y todo lo que está pasando, sabemos que esto es parte de la palabra de Dios, es la profecía, es esta lista que Dios está diciendo que va a pasar en los últimos días. Esto es la palabra de Jehová. Todo esto está pasando porque Dios ya lo mencionó, ya dijo que iba a pasar, y esto viene de Dios. Igual que estos judíos estaban diciendo esto de Zacarías, nosotros podemos decir eso porque conocemos la Biblia, que todo que está pasando en este mundo viene de la palabra del Señor. Sabemos la lista, sabemos las profecías, sabemos los detalles que Dios dice que va a pasar en los últimos días. Vemos estas cosas ya pasando hoy en día, parte de esta lista. Y aunque los impíos no entienden lo que está pasando,
nosotros entendemos que esto es parte del plan de Dios, de la profecía de Dios, porque son cosas que tienen que pasar sabiendo que la venida de Jesús viene pronto. Nosotros aún vemos los efectos y aún como cristianos, esas cosas aún afectan a nosotros, las decisiones no buenas del gobierno, nosotros tenemos esos afectos, pero sabemos que es palabra de Jehová. Hermanos, vamos a quedarnos fieles hasta que Cristo venga otra vez. Vamos a entender que Dios tiene un plan para nosotros, para este mundo. Dios tiene un plan para su vida. Y vamos a responder como respondieron este remanente de Judá, que era palabra de Dios. Cuando pase a nuestra vida personal, es palabra de Dios. Cuando pasan las cosas en este mundo, es palabra de Dios. Dios tiene un plan perfecto para el mundo, tiene un plan perfecto para nosotros. Dios desea que nosotros seamos fieles a Él hasta el final, y Dios tiene un propósito para todo que pasa en nuestra vida. Vamos a estar en pie y vamos a orar y dar gracias, Señor, por aún estas verdades y estas aplicaciones para nuestra vida. Y mientras que estamos en pie ahí esta noche en oración, hablando con el Señor, quiero que se examinen su vida un momento. Hablamos de estos dos grupos de personas, dos reacciones que tú puedes tener en tiempos difíciles. Quiero que tú mires en su vida el tiempo que tú estás pasando. No sé si tú estás pasando por algo difícil esta noche. Quizás todo está tranquilo en este momento. Pero ¿qué es tu reacción sobre este tiempo que tú estás pasando? ¿Qué es tu reacción sobre las circunstancias que Dios está permitiendo en su vida en este momento? ¿Su reacción es a ponerte rebelde, enojarte con el Señor? ¿O su reacción es, esto es el plan de Dios para mi vida? Y aún tú y yo podemos tener gozo en medio de estos tiempos, sabiendo que esto es el plan de Dios para nuestra vida. Esta noche un gran ejemplo para nosotros de esta nación de Israel. Todo lo que está pasando en este momento es por la desobediencia de ellos. Muchas veces cosas pasan en nuestra vida solamente por nuestra desobediencia. Dios disciplina, Dios castiga por nuestra desobediencia. Aún tome este momento ahora que Dios te está permitiendo para tú confesar quizás un pecado que todavía no es confesado. Si estás luchando con algo esta noche, solamente Dios sabe, confiésalo delante del Señor para que puedas restaurar esa relación y tener comunión con el Señor otra vez, a tener una relación personal, íntima y apasionada. Señor, gracias por las lecciones que podemos aprender de este profeta Zacarías y aún este tiempo que está pasando difícil en la nación de Israel. Las reacciones que ellos tenían sobre esto. Aún nosotros examinamos nuestra vida sabiendo que si nosotros seguimos en el pecado, seguimos en desobediencia, tú puedes quitar su protección sobre nosotros también. Dejar que nuestro pecado, las consecuencias, tome su lugar en nuestra vida. Pero no deseamos eso, que deseamos, Señor, a tener una buena relación contigo, aunque no somos perfectos y pecamos. Señor, que podemos ser fieles en confesando nuestro pecado, tener arrepentimiento en nuestra vida, para que no tengamos que pasar por la disciplina o por el castigo, aún tan fuerte como está pasando la nación de Israel, porque han permitido el pecado por días y meses y años en su vida. Bien peligroso. Señor, que podemos aprender de eso. Y aún esta noche, cualquier situación que estamos pasando, que
nuestra actitud sea: esto es el plan de Dios para mi vida. A veces no entendemos el por qué, pero sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Tú tienes un propósito para todo lo que pasa en nuestra vida. Tú tienes un plan para nuestra vida. Que podemos tener gozo aún en medio de esas cosas, esas situaciones, tribulaciones que nosotros pasamos. Señor, gracias porque podemos estudiar estos versículos y gracias por el ejemplo que podemos tomar de la nación de Israel. Aún esta noche que podemos llevar esto en nuestro corazón y aún examinarnos durante la semana para no ser como estos de Israel que estaban en desobediencia. Señor, llévanos bien esta noche a nuestros hogares, que podemos regresar otra vez el domingo. Y Señor, que tú estés con cada uno, tu bendición esté con cada uno y sus peticiones. En el nombre de Jesús.